Muy buenos días, estimada Iglesia de la Alianza Cristiana y Misionera en el Ecuador. Unidos en oración, hoy es el día número 217, jueves 22 del mes de octubre. El salmo que vamos a analizar como introducción a lo que vamos a ver es el siguiente. Salmo 42, el versículo 11. Dice así la palabra de Dios. ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarte, salvación y Dios mío. Frente a los acontecimientos nacionales por efecto de la pandemia, cualquier alma de todo ser viviente está angustiada. Y esperar en Dios es la mejor respuesta que debe hacer el alma de un creyente, pero a su vez es una difícil decisión. Vamos a aprender en esta mañana lo que significa esperar en Dios. Vamos a tener un tiempo de oración. Señor, en esta mañana especial, recordando todo lo que tú nos has mostrado a lo largo de estos tiempos unidos en oración, manifiéstate de manera especial en este día, Señor, porque vamos a topar un tema complejo y difícil que vivimos como nación y que solamente tu Espíritu Santo podrá revelar a la Iglesia de Jesucristo en esta mañana el rol de la Iglesia para enfrentar esta situación que estamos viviendo como nación. Ayúdanos, Señor, a percibir el aroma de tu presencia en esta mañana. Te lo rogamos con todo el corazón en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Vamos a topar un tema delicado y quisiera iniciar con una pregunta que es difícil de contestar. ¿Cuál es el costo de la corrupción en el país Ecuador? Fíjense ustedes, ¿cuál es el costo de la corrupción en el país? Según el Fondo Monetario Internacional, la industria del soborno, ¿escucharon bien? La industria del soborno moviliza en el mundo 2.000 millones de dólares anuales. Esto significa 18 veces el Producto Interno Bruto del Ecuador. La ONU, por otra parte, indica que el enriquecimiento ilícito genera 2.6 mil millones de dólares anuales. Por otra parte, el Ecuador ocupa el lugar 39 sobre 100 del índice de percepción de la corrupción, siendo 0 el más corrupto y 100 el más transparente. El Ecuador se encuentra en la posición 39. Es grave lo que estamos nosotros viviendo. La corrupción en nuestra nación llega, o el costo de la corrupción llega a 7.000 millones de dólares anuales, que representa el 7% del Producto Interno Bruto del Ecuador. Para tener una figura que podamos entender todos, porque a veces hablar de miles de millones de dólares es una cifra que a veces no tenemos claro de lo que eso significa. Permíteme hacer una comparación que tal vez sea más práctica. La corrupción en el Ecuador, si hacemos una comparación con realidades más prácticas, sería como si a cada ecuatoriano, a cada niño, a cada persona adulta se le esté robando 410 dólares anuales. A cada niño, a cada ecuatoriano. Eso es el efecto de la corrupción del Ecuador. Nos están robando 410 dólares a cada persona que vive en este país. En el año 2019, el valor el costo de la corrupción representó el 22% del presupuesto nacional. Estos 7.000 millones por efecto de la corrupción, escuchen bien, supera
el presupuesto nacional de la salud, de la educación y del desarrollo urbano y vivienda juntos. Es decir, que la corrupción en el Ecuador supera el presupuesto anual de la salud, de la educación y el desarrollo de la vivienda urbano y de la vivienda juntos. ¿Qué significa esto? Que la estructura ética, social del pueblo ecuatoriano es un recipiente, pero que tiene ese recipiente huecos, en donde la corrupción y el despilfarro hace que la riqueza de la nación drene a través de estos huecos y vayan a caer en manos escrupulosas, inescrupulosas, y se produce una riqueza ilícita, una riqueza ilegítima. Tratemos de imaginarnos lo siguiente, que toda la sociedad ecuatoriana es como un recipiente, con un gran recipiente, que recibe toda la riqueza que el país produce. Y nuestro Ecuador es extremadamente bendecido en lo que tiene que ver con la riqueza propia que produce la nación. Esta riqueza, al distribuirse en este recipiente, tenemos un problema, que ese recipiente tiene huecos por la falta de ética de la estructura en la cual la sociedad ecuatoriana tenemos. Y lo que drena es el efecto de la corrupción. La solución es clara, pero extremadamente difícil. Debemos quitar los huecos que genera la falta de ética en la sociedad ecuatoriana. ¿En dónde? En cada lugar donde cada uno de el pueblo de Dios esté. Y quiero esto repetir porque es importante. Esos huecos es la estructura que tiene la sociedad ecuatoriana. Y la iglesia evangélica está llamada a que cada miembro de la iglesia pueda encargarse de tapar esos huecos. Porque cada miembro de la iglesia tiene la capacidad por el Espíritu de observar dónde están los huecos y taparlos. Esa es nuestra responsabilidad. En el lugar donde Dios nos ha puesto, la sociedad ecuatoriana no se da cuenta que la corrupción en nuestro país, en el Ecuador, es sistémica. Está extendida en toda la estructura de la nación. La solución, por lo tanto, debe ser también sistémica. Cualquiera que sea la persona que venga a gobernar en el Ecuador, si no cambia la estructura de la sociedad en sí misma, es independiente del gobernante que venga, porque tiene que hacerse una transformación interna por la falta de ética que se puede ver en la estructura del Ecuador. Vamos a analizar los textos bíblicos de Lucas capítulo 11, los versículos del 5 al 13. El tema que vamos a hablar es el poder de la oración para cambiar. El poder de la oración para cambiar. Y vamos a confrontarnos como iglesia evangélica ecuatoriana. Porque ¿quién tiene la responsabilidad de tapar los huecos de la estructura ética social del Ecuador? Lucas capítulo 11, los versículos del 5 al 8. El título que le he puesto aquí es Una convicción mediante los contrastes. Una convicción mediante los contrastes. Miren lo que dice el texto. Lucas 11, del 5 al 8. Luego utilizó la siguiente historia, el Señor Jesús, para enseñarles más acerca de la oración. Supongan que uno de ustedes va a la casa de un amigo a medianoche para pedirle que le preste 3 panes. Le dicen, acaba de llegar una visita, un amigo mío, y no tengo nada para darles de comer. Supongan que ese amigo grita desde el dormitorio, no me molestes, la puerta ya está cerrada y mi familia y yo estamos acostados, no puedo ayudarte. Les digo, dice Jesús,
aunque no lo haga por amistad, si sigue tocando la puerta el tiempo suficiente, Él se levantará y te dará lo que necesitas debido a tu audaz insistencia. Dice así el texto bíblico en esta versión. ¡Wow! ¡Qué tremendo que es esto! ¿Cómo vamos a tapar los huecos de una sociedad cuya corrupción es sistémica? ¿Cómo vamos a llenar esos huecos, a tapar esos huecos? La Iglesia de Cristo tiene que buscar lo sobrenatural de Dios por medio de una oración eficaz en el lugar donde está, donde Dios nos ha puesto a cada miembro de la Iglesia de Jesucristo que ha sido transformado por el poder de su sangre. Y en ese lugar de trabajo debe abrir un espacio para comunicarse con el cielo y ser persistente, perseverante. Tiene que tener constancia, tiene que tener firmeza, tiene que tener paciencia y tiene que tener tesón, porque es responsabilidad de cada miembro de la Iglesia de Cristo que donde Dios le ha colocado debe ser sal y luz, amada Iglesia de la Alianza Cristiana Misionera. Cada creyente en el lugar donde está es su trinchera, es su territorio, en donde debe detener el flujo del caudal de la corrupción y de la injusticia. Esa es nuestra responsabilidad. Donde Dios nos ha puesto, debemos detener el flujo del caudal de la corrupción y de la injusticia. Nuestra responsabilidad ante los ojos de Dios es tapar los huecos y para ello se requiere, escuche bien, ¿qué se requiere para tapar esos huecos? Abrir un canal de comunicación con lo sobrenatural, que cada creyente tiene acceso por el poder del Espíritu Santo y por medio de una oración eficaz en su trinchera. Debe ser persistente, debe ser perseverante, debe ser constante, debe tener firmeza, debe ser paciente y debe tener tesón. Cada persona, el ingeniero, el abogado, la secretaria, el comerciante, el investigador, el maestro, el obrero común y corriente, que tenga a Jesucristo en su corazón, debe abrir ese espacio de comunicación para Dios y decir, Dios mío, en el lugar donde tú me has puesto, abro un canal de comunicación entre el cielo y mi lugar de trabajo. Recordemos, amados hermanos, que por efecto de la construcción nos están metiendo la mano en el bolsillo $410 anuales a cada miembro de nuestra familia. Tenemos que buscar la manera de cerrar, de tapar los huecos en la organización donde cada uno de nosotros estamos, donde cada uno de nosotros laboramos. Vamos a orar en este momento, ¿no les parece? Esa es nuestra responsabilidad. Vamos a orar, pero vamos a orar conscientes de que cada uno de nosotros debe ocupar en el sitio donde Dios nos ha puesto, construir ese canal espiritual al cielo. Vamos a orar. Unámonos en oración, con fervor, con clamor. Permítenos, Señor, abrir un canal de comunicación en el lugar donde tú nos has puesto. Un canal de comunicación entre el cielo y el lugar donde yo laboro. En el lugar donde cada miembro de la Iglesia Evangélica de la Alianza Cristiana y Misionera está laborando. Porque es en esa trinchera donde tú nos has puesto, Señor. Y permítenos que en ese lugar, en el clamor de oración, para que tú nos digas lo que debemos hacer, seamos persistentes, seamos perseverantes, seamos constantes, tengamos firmeza en lo que hagamos, tengamos paciencia y tesón para ablandar el terreno, para que nuestros compañeros de trabajo
experimenten la presencia de Dios. Tú nos has delegado aquí en esta tierra para ser misioneros y extender tu reino, que es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Pero también oramos, oh Señor, por las familias cristianas de todo el Ecuador, para que cada uno de nosotros podamos entender nuestra responsabilidad de continuar adorándole a Dios juntos, buscando su presencia, estudiando su palabra y manteniéndonos fervientes en la oración. El túnel, por así decirlo, Señor, entre donde tú moras, oh Dios soberano del cielo y de la tierra, y nuestro lugar de trabajo, ábrelo, te lo rogamos, en el nombre de Jesús, para que fluya tu bendición y hagamos de nuestro lugar de trabajo el lugar de tu morada. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Qué tenemos nosotros ahora que enfrentar? Segundo punto. Lucas 11, del 9 al 10. Tenemos que ser específicos. Tenemos que tener la capacidad de ser específicos en nuestra oración en el lugar donde trabajamos. Miremos lo que dice Lucas 11, del 9 al 10. Dice así: así que les digo, sigan pidiendo y recibirán lo que piden. Sigan buscando y encontrarán. Sigan llamando y la puerta se les abrirá. Pues todo el que pide, recibe. Todo el que busca, encuentra. Y todo el que llama, se le abrirá la puerta. ¡Wow! Esto sí que es una oración de parte del Espíritu de Dios que nos está mostrando lo que debemos hacer. Aquí hay sabiduría, por favor. Escúcheme bien, con todo mi corazón, con clamor y temblor, digo lo siguiente. El principio de la transformación. ¿Qué es transformar? ¿Qué es transformar? Es cambiar el estado de una persona, de lo que antes era a lo que debe ser, de lo que antes era a lo que debe ser. Y esa transformación, cuando es correcta ante los ojos de Dios, es porque interviene un agente externo y es el poder sobrenatural del Espíritu Santo que me usa a mí como un agente de transformación. El principio de transformación tiene tres cosas importantes. Tres, no nos olvidemos. Pedir, buscar, llamar. Pedir, buscar, llamar. En cada lugar de trabajo, pedir, buscar, llamar. ¿Qué es pedir? Debemos ser específicos. En mi trinchera, en mi lugar de trabajo, ¿qué requiero de ti, oh Dios, en este territorio donde tú me has puesto? ¿Qué requiero de ti para que no existan huecos y la corrupción absorba la riqueza y se vaya a manos inescrupulosas? 2, buscar. ¿Dónde debo buscar la solución en forma práctica para tapar los huecos? ¿Dónde debo hacerlo? Yo tengo que ser un misionero, saber qué hacer, dónde debo hacer. Tercero, llamar. ¿Qué ayuda? ¿Qué insumos? ¿Qué recursos requiero para evitar que existan más huecos? ¿Cómo debo hacer? ¿Qué significa esto en resumen? Que cada creyente en el lugar donde está su trabajo, ¿qué debe ser? Específico, puntual en lo que pide, en el lugar exacto. Recuerden lo que el Señor Jesús fue donde el vecino y le pidió 3 panes. Fue al lugar correcto a pedirle lo que necesitaba, 3 panes. El requerimiento necesario para evitar que se vuelva a producir huecos. Puede parecer
lo que estoy diciendo, que como pastor ya de años en la iglesia, decir, miren, en su lugar de trabajo, hermanos queridos, hagan esto. La gente que me está escuchando, miembros, dirán, una cosa es decir, otra cosa es hacer. Y tiene sentido lo que están pensando. Pero yo sería un sinvergüenza si esté yo pidiendo algo que yo propiamente no he hecho. Permítame un pequeño testimonio personal. Mi profesión original es de ser ingeniero. Y antes de entrar a la iglesia donde el Señor me ha puesto, trabajaba siendo profesor de física y de investigación en el colegio de Alcázar. Yo entendí este versículo que hemos estado analizando. Y en el colegio donde Dios me permitió estar, un colegio de prestigio, yo dije, Señor, te lo ruego en el nombre de Jesús, ¿qué debo hacer aquí como profesor de física y de investigación? Yo estaba a cargo del centro de cómputo en ese tiempo del colegio. ¿Qué debo hacer? ¿Dónde puedo yo recurrir para conseguir los insumos que se requieren? ¿Y cómo debo hacerlo? A punto de oración, Dios me permitió presentar al señor rector de ese entonces un proyecto que a través de una encuesta a los 1,200 alumnos se podía investigar cómo estaba su situación familiar. Y el señor rector aceptó, y como yo estaba al frente del centro de cómputo, hice un proceso de encuestas para obtener cómo se encuentra el estado de la familia de cada estudiante del colegio. Dios me ha dado habilidad en los números y en el manejo de las estadísticas. Y Dios me guió a hacer un trabajo que sacó como resultado final la situación familiar de cada estudiante del colegio. Ahí está el qué hacer. ¿Y qué se tuvo que hacer? ¿Y el cómo? Recurrí a la iglesia de Batán, desde entonces que yo ya era miembro, a pedir al pastor de ese entonces para que formemos un equipo. Y cada sábado, a cada paralelo de cada curso, dábamos conferencias, presentábamos el Evangelio a cada paralelo de cada curso del colegio. Por lo tanto, mi hermano querido, lo que le estoy pidiendo no es algo que no se puede hacer, porque debe haber una carga en el corazón donde usted está. ¿Qué debe hacer? ¿Qué recursos obtener? ¿Y cómo hacerlo? Para que a través de la inteligencia, de la capacidad, se pueda presentar a Jesucristo y quitar los huecos. Han pasado los años y muchos alumnos que pasaron ese proceso se acuerdan y me saludan. Y doy gracias a Dios que el Señor me ha permitido hacerlo así. Vamos a orar, ¿sí? Porque si yo como creyente paso desapercibido en mi lugar de trabajo, sin hacer algo para que se corrija los procesos injustos y generen corrupción, estaría yo como teniendo vergüenza del Evangelio. Vamos a orar. Señor, dame sabiduría en el lugar donde yo estoy para que yo pueda saber qué hacer y pedir de manera específica qué debo hacer en cada lugar donde cada miembro de la iglesia de Cristo está laborando. Y en el área, Señor, donde cada uno esté, que sea factible, Señor, que perciba en qué área de donde está laborando debe trabajar para que se tapen los huecos de la corrupción. Y a su vez, ¿cómo debe hacerlo? Para evitar que se siga produciendo esos huecos. Señor, en el nombre de Jesús, en este momento, a cada persona creyente que esté escuchando esta oración, ábrele, Señor, con el poder de tu Espíritu Santo,
su corazón para que perciba de parte tuya, oh Dios, la responsabilidad de que en su lugar de trabajo debe convertirse en un agente de cambio. Señor, en esta pandemia existen personas que han sido removidas de sus trabajos, se han quedado sin trabajo, han perdido sus fuentes de ingreso. Clamamos, oh Dios, para que tú les permitas tener fuentes de empleo y que cuando lo consigan, Señor, utilízales para tapar los huecos de la corrupción que lamentablemente la estructura ética de toda la sociedad ecuatoriana está invadida de estos huecos. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Tercer punto. Lucas 11, del 11 al 12. Aquí hay algo especial. La soberanía de Dios y la responsabilidad personal. La soberanía de Dios y la responsabilidad personal. Lucas 11, del 11 al 12 dice, ustedes, los que son padres, si sus hijos les pide un pescado, ¿les dan una serpiente en su lugar? ¿O si le piden un huevo, le dan un escorpión? Claro que no, dice Jesús. Aquí hay un punto importante, mis hermanos queridos. El Ecuador debe ser considerado como una gran familia. Y en cada lugar de trabajo debemos comportarnos como una gran familia. Nosotros como padres humanos damos buenas cosas cuando nuestros hijos lo piden. ¿Verdad que es así? Debido a la conexión que existe entre un padre y un hijo en su relación filial. Cuando eso se pide, que el hijo le pide algo al padre y el padre le da, el padre se está convirtiendo o muestra una investidura especial. ¿Cuál es la investidura del padre? ¿Cuál es la investidura del padre? Es protectora, es proveedora, es racional y lógica. Porque la relación genética y filial entre un padre y un hijo permite preservar la vida. Por eso, si un hijo le pide un huevo, no le va a dar un escorpión, porque la relación filial del padre permite preservar la vida. Y la armonía familiar, ¿verdad que es así? De la misma manera, mi responsabilidad como creyente, en mi lugar de trabajo, debo dar tal testimonio que la gente pueda ver que soy un agente que forma una familia en mi lugar de trabajo. Y en ese trabajo, en donde yo esté, se pueda ver que hay protección, hay provisión y hay una actitud y una conducta que sea racional y lógica. Si cada uno de nosotros tiene la responsabilidad de que en nuestro lugar de trabajo formemos una familia, esa es nuestra responsabilidad. Usted puede decir, pero eso es difícil. Sí, complicado, difícil. Pero mi salvación le costó a Jesús la sangre derramada en la cruz. Yo tengo resuelto mi problema eterno. El infierno ya no tiene ninguna potestad sobre mí. Soy salvo. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, dice el libro de Romanos. No es problema de qué va a pasar si yo muero, por este virus o por cualquier cosa. No, no, está resuelto mi eternidad. El tema central es, ¿qué voy a hacer yo mientras el Señor me permite tener vida aquí? Amada Iglesia de la Alianza Cristiana Misionera, en mi lugar de trabajo debo apuntalar la estabilidad familiar con mis compañeros de trabajo, porque de esa manera preservamos de manera saludable ese lugar de trabajo.
Porque si en mi lugar de trabajo hay corrupción, la corrupción desprotege. La corrupción daña el recurso de la provisión. La corrupción es irracional y absurda. Si yo en mi lugar de trabajo, como creyente, percibo que hay corrupción, yo no puedo de ninguna manera ver de lejos y no hacer nada, porque estaría permitiendo que me roben, me saquen de mi bolsillo esos $410 anuales. Vamos a orar, sí, vamos a orar. Y aquí es un poco confrontativo esta oración, porque debemos orar para ver si en mi lugar de trabajo yo soy consciente de que hay corrupción y me esté haciendo a un lado. O yo me convierta, peor todavía, en parte de la corrupción. Porque si yo dejo pasar la corrupción, en la práctica yo me hago parte de la corrupción. Yo soy un hueco donde fluye el recurso para que otros se enriquezcan de manera ilícita, de manera ilegítima. Vamos a orar, sí. Vamos a orar. Vamos a orar. Unámonos. Esto es tremendo. ¿Sabe qué va a pasar? El diablo va a estar y todo el infierno va a estar con iras, molesto, porque cada creyente se va a convertir en un agente de cambio, no en un agente secreto que le da miedo hacer lo que le corresponde. Oremos. Ayúdame, Señor, a que en mi lugar de trabajo forme una gran familia en donde cada miembro de esta familia tenga conciencia de que debemos proteger lo que Dios nos ha dado. Porque un organismo de trabajo debe ser protegido por ti, Señor. Y cada miembro de esa organización debe proteger lo que Dios nos ha dado, porque ahí está la fuente del recurso que nos permite cubrir nuestras necesidades básicas. Señor, permítenos cuidar la provisión que tú has bendecido en el lugar de trabajo. Permítenos igualmente actuar con responsabilidad en todas las áreas en la función que desempeño de manera racional y lógica. No nos permitas, oh Señor, ver la corrupción y hacerme a un lado, porque eso implica que soy parte de la corrupción. Dios mío, en el nombre de Jesús, dame la sabiduría y valentía para hacer lo que es correcto. Oramos también, Señor, para que en cada hogar de la familia ecuatoriana que han perdido sus seres queridos por este tema del COVID-19, por esta enfermedad, hallen consuelo y fortaleza necesaria para afrontar el dolor. Ayúdanos como iglesia a ser de bendición y consolar a los que están en crisis con la misma consolación que nosotros hemos recibido para afrontar la crisis. Te lo ruego en el nombre de Jesús, con el poder del Espíritu Santo. Amén. Amén. Cuarto punto. Lucas 11:13. Escuchen bien, hermanos queridos, esto puede sacudirnos posiblemente a pastores y a las iglesias, pero es la verdad bíblica. Yo le he llamado la pedagogía de la fe para cambiar el mundo. La pedagogía de la fe para cambiar el mundo. Siendo nuestro mundo el lugar donde Dios nos ha puesto. Ese es nuestro mundo. Así que si ustedes, dice, gente pecadora, saben dar buenos regalos a sus hijos, cuanto más su Padre Celestial dará el Espíritu Santo a quienes lo pidan. ¡Wow! Si yo soy salvo por la sangre de Jesús derramada en la cruz,
La Biblia me dice que el Señor me da el Espíritu Santo. Yo debo caminar en el Espíritu, debo andar en el Espíritu, debo hacer que el Espíritu me gobierne. ¿Cómo yo sé que el Espíritu me gobierna? Porque a través de su poder yo estoy generando cambios en mi lugar de trabajo. El que entra a un trabajo y sabiendo que tiene el Espíritu, no ha hecho una marca de Dios en su lugar de trabajo, es un perfecto desperdicio. El Espíritu Santo es fuente de dones, como también del fruto, como sabemos. Los dones del Espíritu Santo es el recurso de Dios para cambiar el mundo. Es la pedagogía de la fe para cambiar el mundo, ya que explora, ya que potencializa lo que el Espíritu Santo quiere hacer con cada miembro en su lugar de trabajo. Por favor, dones del Espíritu de la enseñanza. No solamente aplica la enseñanza en la escuela dominical. Lo que el Espíritu da para enseñar en mi lugar de trabajo. La administración es un don del Espíritu Santo. El servicio es un don del Espíritu Santo. Pueden ustedes imaginarse que las instituciones del gobierno, sus trabajadores, tengan el don del Espíritu Santo y que se manifieste el Espíritu Santo en el servicio. ¿Pueden ustedes imaginarse miembros de la iglesia de Jesucristo con el don de ciencia en las universidades y escuelas politécnicas? El don que da sabiduría para tomar decisiones frente a las crisis en que estamos viviendo. El gerenciar, el presidir organizaciones es don del Espíritu Santo. Las universidades pueden dar títulos, pero el Espíritu Santo da el don, lo sobrenatural. La misericordia. La Biblia dice que hay un don de repartir. Es un don del Espíritu Santo. Y eso se sabe cómo se llama en terminología actual, distribución equitativa de la riqueza. Eso es un don del Espíritu Santo. ¿Cómo no va a actuar un creyente con lo que recibe del Espíritu Santo y le pide a Dios? Si los padres que somos malos humanamente, cuando los hijos nos piden cosas, le damos cosas buenas, dice el Señor Jesús, el Padre Celestial, el Dios poderoso, va a repartir a ustedes lo que le pidan y les dará el Espíritu Santo a quienes le piden. ¿Qué es el fruto del Espíritu Santo? El cómo hacerlo. Una cosa es qué hacer, el don. ¿Cómo hacerlo? A través del fruto. Para generar bienes y servicios, para construir una sociedad saludable. ¿Sabe por qué? Porque el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, gentileza, amabilidad, dominio propio, humildad. ¿Pueden ustedes imaginar un lugar de trabajo? Las escuelas, los colegios, los hospitales con esta crisis de corrupción que ha habido por la pandemia. Los hospitales, personas, médicos, enfermeras, todos que trabajen con amor, gozo, paz, con paciencia, con gentileza, con amabilidad, con fidelidad, con dominio propio, con humildad. Puedes imaginarse una familia en los centros de desarrollo del país. Déjenme hacerles una pregunta. Podemos imaginarnos que en nuestra trinchera, en nuestro territorio, en nuestro lugar de trabajo, haya lo que acabamos de decir, la manifestación de los dones y el fruto del Espíritu Santo. La respuesta es sí, afirmativamente. Podemos alcanzar una sociedad saludable, equilibrada y sin huecos en nuestro lugar de trabajo. La respuesta es afirmativa, sí. Es posible que la riqueza que Dios provee a través de cada lugar de trabajo debe beneficiar a la sociedad entera con una distribución equitativa de la riqueza. La respuesta es sí, y un sí bien afirmativo, por convicción.
¿Puede la corrupción disminuir y los huecos puedan ser tapados en cada lugar donde cada creyente esté? La respuesta es sí. Vamos a orar. Vamos a orar un poquito largo ahora. ¿Sabe por qué? Hermano querido, hermano querido. La oración hemos dicho que debe ser eficaz y de poder. Nuestro país tiene diferentes áreas de desarrollo. La educación, la salud, el comercio, la industria, los medios de comunicación, todos los diferentes lugares que representan la gobernabilidad. El poder ejecutivo, el poder legislativo, el poder judicial. Y en cada una de estos centros de desarrollo, seguramente hay un creyente. Si es verdad lo que dicen las estadísticas de que el pueblo creyente es 10% o 15%, no hay estadísticas muy claras al respecto, pero si fuese el 10%, eso implica 1.700.000 hombres y mujeres de Dios distribuidos en todos los centros del desarrollo del país, con dones del Espíritu Santo, con el fruto del Espíritu Santo, para tapar los huecos de la corrupción en todos los centros del desarrollo del país. ¿Qué les parece? Si somos el 10%. Nuestra población es de 17 millones de habitantes. El 10%, 1.7 millones. 1.7 agentes de cambio. 1.7 portadores de la gloria de Dios. 1.7 millones de hombres y mujeres que con el poder del Espíritu Santo están haciendo cambios en sus respectivos lugares de trabajo. En cada uno de esos centros de desarrollo sí puede haber creyentes fieles a Dios que quieren hacer el bien y cumplir su papel de ser sal y luz. Vamos a orar y terminar este tiempo de oración pidiendo al Señor la manifestación de su presencia. Hermanos queridos, Dios no vino a darnos una religión. El sacrificio de Jesucristo en la cruz nos permitió encontrar una relación entre Dios y nosotros. Por eso la Biblia dice que somos justificados y tenemos la paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos la paz con Dios para ser revolucionarios en los procesos de cambio que requiere cada lugar de trabajo donde Dios nos ha puesto. Vamos a orar, ¿sí? Vamos a orar. Señor, con todo el corazón, te rogamos, oh Dios, en este momento especial donde tú nos has permitido abrir tu palabra y darnos cuenta de nuestra responsabilidad. Somos conscientes de la corrupción que hay en el Ecuador, pero también somos conscientes de que la Iglesia de Jesucristo es columna y fundamento de la verdad. Y que la sociedad ecuatoriana es un recipiente con huecos. Y nosotros, como miembros de la sociedad ecuatoriana, pero salvos por el poder de la sangre de Jesús, no podemos, no debemos actuar viendo de lejos los procesos de dolor que está viviendo nuestro Ecuador. Ayúdanos, Señor, a comprender que en nuestro lugar de trabajo debemos ser en oración persistentes, tener clamor y hambre de la justicia tuya. Clamar y decir, dame, Señor, en mi lugar de trabajo un canal de comunicación de lo sobrenatural que eres tú en el sitio donde cada uno de nosotros estamos, siendo persistentes, perseverantes, con constancia y firmeza, con paciencia y con tesón, Señor. Ayúdanos, oh Dios,
que en ese lugar podamos ser específicos, pidiendo, buscando, llamando. Porque tu palabra dice, si pedimos, vamos a tener respuesta. Si buscamos, vamos a encontrar. Si llamamos, la puerta se abrirá. Oh Dios soberano, Señor del cielo y de la tierra, no nos permitas ser creyentes fusilaminas. No nos permitas ser creyentes que nos avergoncemos del poder de la cruz. Ayúdanos, oh Señor, a revestirnos de tu Espíritu Santo para saber que en nuestro lugar de trabajo debo yo formar una familia que genere protección del recurso que tú nos das como fuente de ingresos en mi lugar de trabajo. Tomar la responsabilidad que tú nos has expresado en tu palabra de ser una comunidad protectora, de ser una comunidad que protege la provisión que tú nos das y que actuamos de manera racional y lógica, con inteligencia, para hacer que participen el resto de la familia para hacer los cambios que tú nos estás pidiendo. Señor, permite, oh Dios, con todo el corazón, que tu Espíritu Santo que mora en nosotros manifieste los dones como esta pedagogía de la fe para cambiar el mundo. Señor, y los centros de desarrollo, la educación, la salud, el comercio, la industria, los medios de comunicación, todos los sitios de la gobernabilidad, en el poder ejecutivo, en el poder legislativo, en el poder judicial, Señor, en el nombre de Jesús, danos, oh Dios, esos lugares para la gloria de tu nombre. Danos lugar, danos, Señor, esos lugares. Y te pedimos, oh Dios, que nuestros maestros de escuelas y de colegios, en los planteles educativos, fiscales, privados, de la ciudad de Quito, de la ciudad de Guayaquil, de todas las ciudades, permita tú, oh Dios, que cuando se retorne potencialmente a las clases presenciales, tú guíes para hacer lo que es correcto en todo el proceso que van a vivir. Señor, en el área de la salud, oh Dios, en el nombre de Jesús, que los médicos que tú les has dado la habilidad de curar enfermedades, da, Señor, ciencia, sabiduría a los médicos, para que nuestro país pueda ser, Señor, uno de los países que puedan dar soluciones para combatir este virus. Forma creyentes, médicos creyentes, que tengan el poder de tu Santo Espíritu, para que en ciencia y sabiduría puedan, oh Señor, en los diferentes centros de salud donde ellos estén, mostrar procesos correctos para salir de esta pandemia. Usa a cada médico creyente que tú les has dado por vocación y llamado la habilidad para sanar enfermedades, tu Espíritu Santo para el don de sanidades. Dios mío, ayúdanos como creyentes a entender que somos responsables de los huecos que tiene nuestra sociedad desde el punto de vista de la ética del desarrollo. Revístenos de tu Espíritu Santo para la gloria de tu nombre. Te lo pedimos, oh Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, mis hermanos queridos. Gracias por permitirme estar con ustedes. Amén. Amén.